En los días en que Israel no tenía rey y cada hombre hacía lo que bien le parecía, cuando la nación elegida por Dios había caído en un ciclo interminable de apostasía, castigo y lamento, cuando el hambre devoraba los campos que una vez fluyeron con leche y miel, una mujer de Belén tomó sus escasos pertenencias y cruzó la frontera hacia una tierra extranjera con su esposo y sus 2 hijos. Su nombre era Noemí, que en hebreo significa dulzura y agrado. Pero lo que le esperaba al otro lado de esa frontera no tendría nada de dulce. La muerte de su esposo, la muerte de sus hijos y el silencio absoluto de un Dios que parecía haber vuelto su rostro. Sin embargo, escondida en esa oscuridad total, comenzaba a tejerse en secreto la historia más extraordinaria de lealtad que el mundo antiguo jamás conocería. Porque en medio de la ruina y el abandono, una mujer extranjera, nacida en Moab, pueblo históricamente enemigo de Israel, tomaría una decisión que desafiaría toda lógica humana. Ruth, viuda joven, con toda su vida por delante, elegiría voluntariamente unirse a su suegra desolada y caminar con ella hacia lo incierto. Y ese acto, aparentemente pequeño, aparentemente insignificante a los ojos del mundo, activaría un mecanismo antiguo, enterrado en la ley de Moisés, que los hebreos llamaban Goel, el pariente redentor, una figura que un día los teólogos reconocerían como la sombra más perfecta del Mesías que aún no había llegado. Este es el libro de Ruth, y lo que contiene es mucho más que una historia de amor entre 2 personas. Es el retrato anticipado de la redención de toda la humanidad. Hay épocas en la historia de la humanidad en que la oscuridad parece haberlo consumido todo. Épocas en que Dios parece haber guardado silencio, en que los cielos se sienten de bronce y la tierra de hierro, en que el hombre busca una señal y no la encuentra. Fue precisamente en una de esas épocas cuando nació la historia más hermosa de fidelidad que el Antiguo Testamento guarda entre sus páginas. Estamos en los tiempos de los jueces, un periodo sombrío y turbulento de la historia de Israel que abarca aproximadamente 400 años, desde la muerte de Josué hasta el ascenso de la monarquía. El libro de los jueces lo describe con una frase escalofriante que se repite como un estribillo de tragedia. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, como se lee en Jueces 21, 25. Era una era de idolatría, violencia y olvido espiritual, en que el pueblo que Dios había rescatado de Egipto con mano poderosa había vuelto una y otra vez a los altares de Baal y Astoret, desafiando al Dios que los había amado con amor eterno. Y fue en este contexto de caos y desolación espiritual cuando un hombre llamado Elimelec, cuyo nombre significa en hebreo «Mi Dios es rey», tomó una decisión que marcaría para siempre el destino de su familia. Una terrible hambruna había azotado la tierra de Israel, incluyendo a Belén, ciudad cuyo nombre, de manera casi irónica, significa casa del pan. Elimelec decidió entonces abandonar Belén y cruzar con su esposa Noemí y sus 2 hijos, Malón y Querión, hacia las tierras de Moab, una nación extranjera al otro lado del río Jordán y del Mar Muerto. Moab era un pueblo con una historia complicada frente a Israel. Los moabitas descendían de Moab, hijo de Lot, y aunque eran parientes lejanos de los israelitas, existía entre ambos pueblos una tensión profunda arraigada en el pasado. La ley mosaica,
escrita en Deuteronomio 23:3, incluso prohibía que un moabita entrara en la congregación del Señor hasta la 10ª generación. Mudarse a Moab no era simplemente un cambio geográfico para Elimelec. Era un acto cargado de implicaciones espirituales y sociales que los israelitas de aquel tiempo habrían observado con sospecha y con dolor. Pero Elimelec lo hizo. Tomó lo que tenía y se fue. Y la familia de Noemí comenzó su vida en tierra extraña. Lo que siguió fue una cadena de tragedias que parece sacada de una historia diseñada para quebrar el alma. Primero, murió Elimelec, dejando a Noemí viuda en tierra extranjera, sin el apoyo de su pueblo ni de sus costumbres. Sus 2 hijos, Malón y Kelión, se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth, y durante aproximadamente 10 años vivieron en Moab. Pero entonces la muerte regresó. Malón y Kelión murieron también, y Noemí quedó sola con sus 2 nueras, sin marido, sin hijos, sin herederos, sin futuro visible. En ese punto de absoluta penuria, Noemí tomó una decisión. Había escuchado que el Señor había vuelto a visitar a su pueblo y les había dado pan, que la hambruna en Belén había terminado, y decidió regresar a su tierra. Emprendió el camino de vuelta acompañada de Orfa y Ruth. Pero antes de llegar a la frontera de Israel, Noemí se detuvo y habló con una honestidad desgarradora a sus nueras. Registrado en Ruth 1, 8 y 9, Noemí les dijo: «Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Que el Señor haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda el Señor que halléis descanso, cada una en casa de su marido». Era una despedida llena de amor, pero también de realismo brutal, pues Noemí sabía que regresar con ella significaba cargar con la pobreza, el estigma de la viudez y la condición de extranjeras en una tierra que no era la suya. Orfa lloró, se despidió con un beso y regresó a su pueblo. Nadie puede culparla, pues su decisión fue comprensible, humana y lógica a los ojos del mundo. Pero Ruth, la otra nuera, hizo algo que nadie esperaba. Se aferró a Noemí con una determinación que desafiaba toda racionalidad. Y cuando Noemí insistió, cuando le rogó que siguiera el ejemplo de Orfa y volviera a su pueblo y a sus dioses, Ruth pronunció las palabras que han resonado a través de los siglos como uno de los testimonios de lealtad más poderosos de toda la literatura sagrada. «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Estas palabras, registradas en Ruth 1, 16 y 17, son mucho más que una declaración de lealtad personal. Son un abandono voluntario de todo lo familiar, una adopción consciente del Dios de Israel, una conversión genuina, nacida no del temor, sino del amor más puro y desinteresado. Lo que hace aún más extraordinario este momento es entender todo lo que Ruth estaba renunciando al pronunciar esa declaración. Era una mujer joven, con posibilidades reales de rehacer su vida en Moab, con familia, con tierra conocida, con dioses con los que había crecido desde niña. Elegir a Noemí significaba elegir la incertidumbre, la pobreza y un mundo completamente desconocido. Y sin embargo, eligió, con plena conciencia del costo, a su suegra desolada y al Dios de Israel que hasta ese momento solo conocía de lejos. Las 2 mujeres llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, en la primavera. Cuando la gente de la ciudad las vio llegar y reconoció a Noemí, la ciudad entera se agitó. Y las mujeres preguntaban: ¿no es esta Noemí? Pero Noemí
con el peso de sus pérdidas, grabado en el cuerpo y en la voz, respondió en Ruth 1, 20 y 21, con una de las frases más conmovedoras del libro. No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. Noemí, cuyo nombre significa dulzura, pedía ahora ser llamada Mara, que significa amargura, pues sentía que la mano de Dios había obrado contra ella. Y aquí está uno de los misterios más hermosos que descubrimos al estudiar este libro con atención. Noemí no veía lo que nosotros ya podemos ver desde la distancia del tiempo. No sabía que a su lado caminaba la mujer a través de la cual Dios estaba a punto de restaurar todo lo que se había perdido, y mucho más. No sabía que esa extranjera, que se había aferrado a ella con palabras de fuego, iba a ser el instrumento de una providencia que transformaría no solo su historia personal, sino la historia de la redención de la humanidad entera. En los campos de Belén, con las manos vacías y el corazón lleno de amargura, Noemí había regresado a casa sin saber que la historia más grande de su vida estaba apenas comenzando. Si hay una palabra que define el segundo capítulo del libro de Ruth, esa palabra es providencia. No el azar, no la suerte, no la coincidencia ciega que algunos invocan cuando no encuentran otra explicación, sino la providencia soberana de un Dios que mueve los hilos de la historia con una precisión que los seres humanos solo pueden percibir en retrospectiva. Cuando el tapiz ya está tejido y se puede contemplar desde lejos el diseño completo. Y es precisamente en este capítulo donde ese diseño comienza a revelarse con una belleza que quita el aliento. Antes de que puedas suscribirte y darle me gusta a este video para apoyar este canal, permítenos contarte lo que está a punto de suceder en los campos de Belén. Si este contenido te está edificando y quieres seguir recibiendo estudios bíblicos profundos como este es el momento de unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte nada. Tu apoyo hace posible que sigamos llevando la palabra a más personas. Ruth y Noemí han llegado a Belén con las manos vacías y el corazón cargado de pérdidas. No tienen campos propios, no tienen ganado, no tienen un hombre que las proteja y las provea dentro del sistema social de la antigua Israel. Pero la ley de Moisés, con su sabiduría extraordinaria, había previsto precisamente para estas situaciones una institución llamada el espigueo, registrada en Levítico 19, 9 y 10, y en Deuteronomio 24, 19, esta ley ordenaba a los dueños de los campos que durante la siega no recogieran hasta el último grano, sino que dejaran los bordes y las espigas caídas para que los pobres, las viudas y los extranjeros pudieran recogerlas. Era un sistema de protección social profundamente humano, enraizado en la memoria de Israel como pueblo que también había sido extranjero y esclavo en tierra ajena. Fue Ruth quien tomó la iniciativa. Con la humildad y la valentía que ya habíamos visto en ella, se acercó a Noemí y le pidió permiso para salir a espigar en los campos, buscando encontrar gracia a los ojos de algún dueño que le permitiera recoger detrás de sus segadores. Noemí consintió, y Ruth salió temprano en la mañana hacia los campos que rodeaban Belén. Y entonces ocurrió algo que la Biblia describe con una frase aparentemente casual, pero cargada de un significado teológico extraordinario. En Ruth 2, 3, el texto sagrado dice: «Fue, pues, y llegó, y espigar en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Aconteció
La Biblia usa esa palabra deliberadamente, como si fuera una coincidencia, como si Ruth simplemente hubiera llegado a ese campo por azar entre todos los campos que rodeaban la ciudad. Pero los lectores que conocen el carácter del Dios de Israel saben leer entre líneas. No existe el azar en la gramática de la providencia divina. Los pasos de Ruth fueron guiados invisiblemente hacia el único campo en toda la región de Belén, donde podía comenzar a cumplirse la promesa más grande de su vida, y hacia el único hombre que tenía tanto la capacidad legal como el corazón generoso para cambiar su destino para siempre. Boaz era un hombre extraordinario en todos los sentidos. Era un hombre de riqueza y de influencia en Belén, un propietario respetado y un líder en su comunidad. Pero más importante que su posición social era su carácter. Cuando llegó a su campo aquella mañana y saludó a sus segadores con las palabras «El Señor sea con vosotros», y ellos respondieron «El Señor te bendiga». Estamos viendo un cuadro de un hombre cuya fe no era un ornamento religioso, sino el fundamento real de su manera de tratar a los demás. Boaz era lo que hoy llamaríamos un hombre íntegro, cuya piedad se expresaba no en rituales vacíos, sino en la forma en que administraba su hogar. Cuidaba a sus trabajadores y trataba a los vulnerables. Inmediatamente, Boaz notó a Ruth entre los espigadores y preguntó a su criado encargado quién era aquella joven. La respuesta que recibió fue reveladora. Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y el criado añadió que ella había pedido permiso para espigar, que había trabajado desde la mañana sin descansar ni un momento, salvo una breve pausa en el cobertizo. Lo que el criado describía era una mujer de carácter excepcional, laboriosa, discreta y completamente dedicada a su suegra, y Boaz lo reconoció en el acto. Lo que Ruth no sabía en ese momento era que su reputación la había precedido, que las historias de su lealtad hacia Noemí ya circulaban por Belén antes de que ella llegara al campo. Boaz se acercó entonces a Ruth y le habló con una generosidad que iba mucho más allá de lo que la ley exigía. En Ruth 2, 8 y 9, le dijo: «Escucha, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados». Era una protección explícita, una invitación a quedarse, una garantía de seguridad para una mujer que, como extranjera y viuda, era extremadamente vulnerable en aquella sociedad patriarcal. Ruth, asombrada y profundamente conmovida, se postró sobre su rostro e inclinó su cabeza hasta la tierra, y le preguntó a Boaz por qué había encontrado gracia ante sus ojos, siendo ella una extranjera. Y la respuesta de Boaz, en el versículo 11, es uno de los momentos más luminosos del libro. «He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejaste a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, y viniste a un pueblo que no conociste antes». Boaz había escuchado la historia de Ruth, y en esa historia había reconocido algo que él mismo valoraba profundamente: la clase de lealtad que no se negocia y de fe que no depende de las circunstancias. Boaz, entonces, bendijo a Ruth con palabras que contienen una verdad teológica que solo entenderemos completamente más adelante. En el versículo 12, le dijo: «Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». La imagen de las alas de Dios como refugio es una de las metáforas más ricas del Salterio, usada en los Salmos 17, 36, 57 y 91. Boaz estaba reconociendo en Ruth a alguien que había encontrado cobijo
bajo las alas del Dios de Israel. Y al mismo tiempo, sin saberlo todavía, estaba a punto de convertirse él mismo en el instrumento humano a través del cual esa protección divina se haría concreta y tangible. Cuando Ruth regresó esa noche a casa de Noemí con aproximadamente un efa de cebada, que equivale a unos 22 litros, y le contó lo que había sucedido en el campo, algo cambió en el rostro y en el espíritu de Noemí. La mujer que había llegado a Belén pidiendo que la llamaran Mara, amargura, reconoció el nombre de Boaz y respondió con una exclamación que en hebreo suena como un grito de esperanza largamente reprimida. En Ruth 2:20 dijo: «Sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos». Y añadió Noemí: «Ese varón es nuestro pariente, uno de los que pueden redimirnos». Esa última frase, uno de los que pueden redimirnos, es la clave que abre la puerta al misterio más grande del libro. Y entenderla requiere conocer una institución sagrada que estaba a punto de cambiar todo. Hay figuras en el Antiguo Testamento que parecen existir en dos dimensiones al mismo tiempo. En la dimensión histórica, como personas reales de carne y hueso, que vivieron, amaron y tomaron decisiones en un momento concreto de la historia. Y en la dimensión profética, como sombras anticipadas de una realidad mayor que aún no había llegado al mundo. Boaz es una de esas figuras. Su historia no termina en los campos de Belén, ni en las páginas del pequeño libro que lleva el nombre de su futura esposa. Su historia apunta hacia adelante, hacia el horizonte del tiempo, hacia aquel que vendría siglos después, a cumplir de manera perfecta y definitiva todo lo que Boaz solo podía cumplir de manera parcial y temporal. Para entender lo que está a punto de ocurrir en los capítulos 3 y del libro de Ruth, necesitamos comprender una institución que estaba profundamente arraigada en la ley de Moisés: la figura del Goel, el pariente redentor. La palabra hebrea Goel proviene de una raíz que significa rescatar, recuperar, reclamar algo que se había perdido. En la ley israelita, el Goel era el pariente varón más cercano, que tenía tanto el derecho como la responsabilidad de intervenir cuando un miembro de su familia había caído en la miseria. Sus funciones eran múltiples y extraordinarias. Podía rescatar una propiedad familiar que había sido vendida por necesidad. Podía redimir a un familiar que había sido vendido como esclavo para pagar deudas. Y en el caso de un hombre que había muerto sin dejar descendencia, el Goel podía casarse con la viuda para preservar el nombre y la herencia del difunto, lo que se conocía como el matrimonio de levirato, descrito en Deuteronomio 25, 5 al 10. Noemí conocía esta ley a la perfección, y también conocía a Boaz. Sabía que él era pariente de Elimelec. Sabía que era un hombre recto y generoso, y sabía que su nombre aparecía en la lista de quienes tenían el derecho legal de actuar como Goel para su familia. Por eso, en el capítulo 3, Noemí diseñó un plan cargado de significado cultural que para el lector moderno puede resultar desconcertante, pero que en el contexto de la antigua Israel era un gesto perfectamente codificado de petición formal. Le dijo a Ruth que esa noche, cuando Boaz terminara de aventar la cebada en la era, se acercara a él mientras dormía, descubriera sus pies y se recostara allí. Era un acto simbólico de petición de cobertura y protección, un lenguaje gestual que Boaz entendería de inmediato. Ruth obedeció con la misma fidelidad silenciosa que la había caracterizado desde el principio. A medianoche, Boaz se despertó sobresaltado y encontró a una mujer recostada a sus pies. Cuando Lemin Nahuestesen preguntó quién era, Ruth respondió en Ruth 3, 9, con palabras que en hebreo son un eco deliberado
de las palabras que el propio Boaz había usado para bendecirla en el «extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano». La misma palabra que Boaz había usado, las alas de Dios como refugio, Ruth la usaba ahora para pedirle a él que fuera esa cobertura en su vida. Era una petición de matrimonio, sí, pero era mucho más que eso. Era una invitación a que Boaz asumiera su rol de redentor. La respuesta de Boaz es uno de los momentos más nobles de toda la narrativa bíblica. Lejos de rechazarla, lejos de aprovecharse de la vulnerabilidad de la situación, Boaz respondió con una bendición y con una transparencia absoluta. Le dijo que toda la ciudad sabía que ella era una mujer virtuosa, que su lealtad era conocida y admirada, y que él estaba dispuesto a cumplir el rol de Goel. Pero había un obstáculo legal que Boaz no podía ignorar. Existía otro pariente más cercano que él. Y según la ley, ese hombre tenía la primera opción. Boaz, con una integridad que no le permitía saltarse los procedimientos establecidos, aunque le costara a la mujer, que claramente amaba, prometió a Ruth que al día siguiente resolvería el asunto de manera legal y transparente. Lo que ocurrió a la mañana siguiente en la puerta de la ciudad de Belén es una escena que los eruditos bíblicos han estudiado durante siglos con una admiración que no disminuye con el tiempo. La puerta de la ciudad en el mundo antiguo era el equivalente de los tribunales modernos, el lugar donde se resolvían los asuntos legales y donde la presencia de testigos garantizaba la validez de cualquier acuerdo. Boaz se sentó allí y esperó. Cuando el otro pariente redentor pasó, Boaz lo llamó y le explicó la situación. Noemí necesitaba vender la parcela de tierra que había pertenecido a Elimelec. Y el pariente más cercano tenía el derecho y la responsabilidad de comprarla para mantenerla dentro de la familia. El pariente anónimo, a quien el texto hebreo llama, con un término que algunos traductores han interpretado como un nombre propio, pero que otros leen como una designación deliberadamente impersonal, respondió en un principio que estaba dispuesto a redimir la tierra. Pero entonces, Boaz añadió la segunda parte de la ecuación. Junto con la tierra, venía Ruth la moabita, la esposa del difunto. Y quien comprara la tierra tendría que casarse con ella para perpetuar el nombre del muerto sobre su herencia. Ante esta condición, el pariente cambió su respuesta. Dijo en Ruth 6: No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi propia herencia. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no puedo redimir. Las razones exactas de su negativa no se explican en el texto, pero el resultado fue claro. Renunció a su derecho y lo hizo de la manera tradicional, quitándose la sandalia y dándosela a Boaz ante los testigos reunidos en la puerta. Boaz, entonces, declaró ante todos los presentes en Mimno Senaim, uno de los momentos más solemnes y hermosos del libro, que compraba todo lo que había pertenecido a Elimelec, a Malón y a Kelión, y que tomaba a Ruth la moabita como su esposa, para restaurar el nombre del difunto sobre su herencia y para que ese nombre no fuera borrado de entre sus hermanos. El pueblo y los ancianos respondieron con una bendición que invocaba los nombres de Raquel y de Lea, las madres fundadoras de la nación de Israel, y el nombre de Tamar, otra mujer cuya historia de redención aparece en el Génesis. Era un reconocimiento público, solemne y lleno de gozo, de que algo extraordinario acababa de suceder ante sus ojos. Boaz y Ruth se casaron y el Señor le concedió a Ruth concebir y dio a luz un hijo. Las mujeres de Belén se reunieron alrededor de Noemí con una alegría que hace eco perfecto del dolor con que ella había regresado a la ciudad, y le dijeron: Loado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin pariente redentor, que su nombre será célebre en Israel, el cual será restaurador de tu alma,
y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. La misma Noemí, que había pedido ser llamada Mara, amargura, tomó al niño en su regazo y se convirtió en su nodriza. Y las vecinas le pusieron nombre: Obed, que significa servidor o adorador. Y aquí es donde el libro de Ruth abre una ventana hacia una dimensión que trasciende infinitamente la historia personal de estas mujeres y este hombre en Belén. Obed fue el padre de Isaí, e Isaí fue el padre del rey David. Y de la línea de David, siglos después, nacería en ese mismo Belén, en esa misma ciudad, cuyo nombre significa Casa del Pan, Jesucristo, el Mesías prometido, el Redentor supremo de la humanidad. El libro que comenzó con hambre, viudez y pérdida, termina con una genealogía que conecta la historia de una viuda moabita con la historia de la salvación del mundo entero. Boaz fue un Goel admirable, pero Jesucristo es el Goel perfecto. Como Boaz, tenía el derecho de redimir, pues se hizo carne y sangre como nosotros, convirtiéndose en nuestro pariente. Como Boaz, tenía los medios para redimir, pues su vida sin pecado era el precio que ningún otro podía pagar. Como Boaz, tenía la voluntad de redimir, pues cuando el otro pariente, la ley, no pudo redimirnos sin destruirnos, Cristo dijo: «Yo redimiré». Y como Boaz cubrió a Ruth con el borde de su capa, Cristo nos cubre con su justicia, nos da su nombre, nos convierte en herederos de todo lo que Él es y tiene. El libro de Ruth no es solo una historia de amor humano, aunque sea también eso en toda su belleza. Es el retrato más íntimo y cotidiano de cómo opera la gracia de Dios. En los campos ordinarios de la vida, a través de personas imperfectas que eligen la lealtad, la generosidad y la fe, y a través de las cuales el Redentor del universo teje silenciosamente su plan de amor eterno. Si este estudio ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar hoy que hay un Redentor que ya pagó el precio por su historia y que su nombre no será jamás borrado del libro de la vida.